podemos. Mateo capítulo 11, vamos a leer del versículo 28 al 30 esta noche. Venid a mí, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La respuesta, hermano, nos la da el Señor Jesucristo. Si usted y yo le preguntáramos a nuestros amigos, vecinos, familiares, aún a nuestros hermanos en Cristo, ¿cómo se sienten hasta este momento en su vida? ¿Cómo están a punto de terminar? Faltan todavía unos meses, amén, pero casi estamos terminando el año, amén. Y déjeme decirle, porque yo muchas preguntas que le hago cuando, amén, yo estoy, amén, al día con alguien, le digo, ¿cómo has estado, hermano? Y he mirado muchas respuestas, algunas positivas, bien, gloria a Dios, pero también otros me han manifestado que las circunstancias que están viviendo los tienen cansados. Los conflictos, hermano, que en ocasiones tienen con sus prójimos, los tienen cansados. Las preocupaciones por los problemas económicos los tienen cansados, amén. Los pleitos, cuando hay pleitos en el hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, eso a veces cansa mucho, amén. Los conflictos, amén, como padres, madres, cansan grandemente. Así que tenemos que tener claro, hermano, que nuestra vida podemos, hermano, nosotros, amén, entender que Cristo Jesús a eso vino, a darnos descanso. Amén. Usted y yo, hermano, no podemos dejar de trabajar, no podemos abandonar a nuestra familia, no podemos vivir aislados de todos, no podemos dejar de ser padres o madres de nuestros hijos. El estudiante no puede dejar de estudiar, el trabajador no puede dejar de seguir trabajando. Lo que tenemos que aprender, lo que la gente sin Cristo, al menos que venga Cristo, va a poder aprender a descansar en Él. Necesitan conocer a Cristo para aprender a descansar en Él. Por eso la invitación sigue continua para la humanidad. Vengan a mí. ¿Están cansados y cargados? Yo los quiero hacer descansar. Amén. Aprendan a descansar aún en medio de todo aquello que puedan estar viviendo. Aprendan a descansar. Y el Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo de paz aún en medio de las tormentas. Mateo capítulo 8 dice la palabra de Dios en el versículo 23 y 24. Vemos, hermano, la situación que los discípulos están viviendo. En Mateo 8, versículo 23 y 24, dice la Biblia, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hermano, aquí están los discípulos, amén, viviendo una tormenta que ellos mismos no pueden controlar. La clave, hermano, era que ellos tenían que aprender como discípulos a descansar aún en medio
Cristo iba con ellos tenían que confiar que Cristo estaba presente, Cristo iba con ellos, pero ellos tuvieron miedo cuando vino esa gran, amén, había bonanza, amén, esa gran ola que los hizo temer y le dijeron, Señor, lo despertaron, hermano, porque ellos todavía no aprendían a confiar en Dios. Amén. Déjeme decirle, hermano, que la vida sin Cristo depende, amén. La vida sin Cristo, tristemente la gente, hermano, no va a tener descanso. Porque la gente necesita aprender a descansar en Cristo. Amén. Sin Cristo el hombre no va a poder descansar, hermano. Es lo que dice, hermano, nuestro texto en el versículo 28. Amén. Que vengamos a Él. Porque nuestro descanso depende de algunas cosas muy importantes que el hombre tiene que buscar. El hombre tiene que venir a Cristo. Este versículo usted y yo lo leemos, lo escuchamos constantemente, predicamos acerca de ello. Venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y no lo podemos aprender de memoria. Pero hermano, déjeme decirle algo, también dice el Señor que separado de Él, nada vamos a poder hacer. Amén. Porque déjeme decirle, depende el descanso que podamos tener, depende de qué tan cerca estamos de Cristo. Amén. De nuestra distancia con Cristo Jesús. Porque el hombre que está alejado de Cristo difícilmente va a poder tener descanso. Por eso el Señor dice, vengan a mí. Porque es muy importante nuestra distancia con Dios. Depende, hermano, que nosotros tengamos éxito, tengamos victoria o tengamos fracaso en nuestra vida cristiana. Depende de nuestra cercanía con Cristo, porque no podemos nosotros querer victoria, querer éxito cuando estamos lejos de Cristo. No podemos querer tener descanso cuando estamos viviendo una situación difícil, porque en vez de acudir a Cristo, acudimos a cualquier otra cosa menos a Cristo. En vez de acercarnos a Él, Él dice, vengan a mí, en mí van a encontrar descanso, no lejos de mí, no, acérquense a mí, vengan a mí, yo soy su descanso. Amén. Porque Cristo Jesús, verdaderamente, hermano, es nuestro descanso. Y nosotros tenemos que reconocer nuestra condición, hermano. Todos los que estén trabajados y cargados, ya sea por el pecado, ya sea por nuestra vida, hermano, nuestro estilo de vida lejos de Dios, por el cansancio, por la frustración, hermano, de no poder llenar nuestro corazón con nada de lo que el mundo nos ha ofrecido. El corazón sigue vacío por todo el trabajo que hacemos nosotros en nuestras fuerzas para tratar de arreglar nuestra vida por nosotros mismos, por las cargas de la familia, de nuestros hijos, de nuestras deudas, de nuestras tristezas, hermano. Por eso esta noche vale la pena que nosotros reflexionemos, hermano, en esa palabra que dice, los que estén cargados. Esta palabra, hermano, significa a alguien que lo han cargado, sobrecargado, así como se carga, hermano, un barco o un animal de carga. Posiblemente estamos cargados con las cargas de otros. Hay hermanos que se cargan por las cargas de otros, a veces de sus hijos, a veces de su familia, a veces de otras personas, y viven bien cargados por las cargas que están llevando de otros, de los problemas de otros. Se cargan de las cargas de sus hijos, de las cargas de su esposo, de su esposa, de las cargas de sus padres, de sus expectativas, de sus exigencias, y muchas veces sienten que ya no pueden más. Cristo les dice hoy, venid a mí, yo te haré descansar. Amén, gloria a Dios. Pero nosotros somos los
somos responsables de confiar que solamente Jesús nos puede dar ese descanso verdadero para nuestra propia vida. Solo Jesús, hermano, da el descanso verdadero. No es un día, hermano, es una persona, la persona de Cristo Jesús. No es solamente hoy que tú vienes, hermano, a la iglesia y ya vas a tener descanso mientras estás aquí. No, donde quiera que tú vayas, el descanso irá contigo, porque tú tienes a Cristo. Cristo no da un descanso por un día de culto, nada más, no. El descanso tú te lo llevas porque está aquí en tu corazón. Es Cristo Jesús en tu vida el que te da descanso. Jesucristo, hermano, dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, dice que Él es nuestro abogado, hermano. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Eso quiere decir que si pecamos, si fallamos, tenemos a alguien que nos limpia, que nos da descanso, hermano. Tristemente, millones de personas en el mundo van a confesar sus pecados a un hombre tan pecador como ellos. Esa confesión de pecados servirá para algo, ¿verdad que no? No. Es lo que hacíamos antes. Posiblemente desahogaba su corazón, pero no sirve para quitar la carga del pecado, porque el único que perdona nuestros pecados y los limpia se llama Jesucristo. Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solamente perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Y cuando tú te limpias de toda maldad, hay un descanso en tu alma. Te sientes livianito. Y si vuelves a fallar, vienes, sabes que tienes un abogado que es Jesucristo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Y si alguno hubiere cometido pecado, dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, Jesús. Él es el único que puede traer descanso, hermano, de nuestros pecados, liberarnos del pecado, porque el que está en Cristo, dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17, que el que está en Cristo, 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron, hermano, el Señor te perdona, tu pasado quedó atrás, te despojas de todo peso que te asedia y puedes correr por delante la carrera que tienes por delante en Cristo, porque tú eres una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, no tienes por qué seguir cargando con esa condenación, porque en el momento que tú le pediste perdón a Cristo, Él te perdonó y eres una nueva criatura en Cristo Jesús. El peso del pasado para muchas personas todavía es abrumador, hermano. Las malas decisiones de la gente, sus errores, sus malos caminos, sus sufrimientos, sus dolores son una carga que no les permite avanzar a la gente, hermano. Está sufriendo, no pueden avanzar. Pero cuando uno viene a Cristo, Él nos liberta del peso de nuestro pecado, y no solamente nos liberta, sino nos da fuerza, hermano, para dejar el pasado atrás y nosotros podamos avanzar hacia un futuro, pero un futuro de bendición. Por eso Pablo le dice a los filipenses, en Filipenses capítulo 3, les dice estas palabras a los filipenses, en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo, dice él, Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Me extiendo hacia adelante. No que yo ya sea perfecto, no, pero una cosa hago, que estoy en Cristo. Soy una nueva criatura. Recibí la invitación de Cristo de venir a Él. Un día estaba cansado yo, vine a Cristo. Él me perdonó. Él me dio descanso. Y ahora yo sigo a la meta del llamamiento de Cristo porque hay un plan de Dios sobre mi vida. Yo tengo que ir hacia adelante, pero liberado en Cristo Jesús. Liberado, hermano, del peso de la incertidumbre por nuestro futuro. Hay gente, hermano, que tiene incertidumbre hacia su futuro, hermano, pero nosotros tenemos promesas en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 dice, la palabra de Dios en Colosenses 3, versículo del 2 al 4, dice así. Colosenses 3, versículo 2 al 4. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Las más grandes cargas, hermano, escúcheme bien, y afanes de nuestra vida vienen muchas veces. ¿Por qué? Porque nuestra vida está enfocada en lo terrenal. La gente está enfocada en el tener, amén, en las posesiones, y están cargados pensando solamente en el futuro, en esta tierra. Amén. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener nuestra mirada en lo celestial, en nuestro futuro eterno, hermano. Usted puede descansar confiando que mientras viva en este mundo, su vida está escondida en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted tiene que confiar que Él cuida de usted, que Él vela por sus necesidades. Y cuando Cristo venga o muramos, podemos nosotros tener una seguridad que estaremos con Él en la gloria eterna. La gente que no tiene a Cristo, que no tiene descanso, vive en incertidumbre hacia el futuro, hermano. Pero usted y yo somos hijos de Dios y nuestra vida depende de nuestra obediencia y sumisión a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro texto de Mateo 11, hermano, 28. Él ya nos hizo la invitación, ya venimos a Él, pero nos dice algo muy importante en el versículo 29 de Mateo 11, y es algo que quiero hablar un poco, hermano, porque ya venimos a Él cuando estábamos cansados y cargados. Pero dice en Mateo 11, 29, dice, este pasaje dice así, hermano, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Es algo que nosotros, los cristianos, debemos aprender a descansar en nuestra obediencia y sumisión. Cuando Jesús habla del yugo, es símbolo de sumisión. Mi yugo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo de Jesús, hermano, el yugo significa sumisión.
Significa que nosotros tenemos que doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esto es lo que para muchos es difícil. Doblegar su voluntad a la voluntad de Cristo. Amén. Porque sí hay descanso para nuestras almas, pero esta parte la tenemos que hacer nosotros los cristianos. Amén. Llevar el yugo significa que nosotros vamos a caminar junto al Señor Jesucristo. Significa que nosotros vamos a caminar donde Él nos lleve. Y ahí es donde muchos no quieren. Amén. Yo estoy aquí en Nicaragua porque aquí me ha llevado Cristo. Desde que le di mi vida a Cristo. Amén. Yo tengo que llevar el yugo. Gloria a Dios. Tengo que someterme a Cristo. Tengo que obedecer a Cristo. ¿Quiero descanso para mi alma? Pues también tengo que ser obediente. Y tengo que someterme a Cristo. Porque hoy en día se predica al Cristo que salva solamente. Jesucristo salva. De tal manera amó Dios al mundo. Sí, nos amó tanto, pero también Jesucristo debe ser nuestro Señor. Amén. Es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Aquí hay una costumbre, hasta los niños les habla el papá o un adulto: señora, señor, ¿verdad? Es un respeto que se les enseña a los niños. Lo que significa es que esas personas son mayores y merecen respeto. Bueno, pues Jesucristo merece mucho más respeto. Amén, gloria a Dios. Amén. Él es el Señor verdaderamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es el Salvador. Amén. Él es el que quita nuestras cargas. Aleluya. Pero nosotros somos los responsables de aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y entonces vamos a hallar descanso para nuestra alma. Amén. Amén. Porque llevar el yugo significa caminar con Cristo. Donde Él nos lleve. No, aquí no, allí no, está difícil. No, hasta aquí nomás llego yo. Ya más allá no. Amén. Llevar el yugo significa parar donde Él se detenga. Detente. Aquí tenemos que detenernos también. Si el Señor nos dice: ¿qué estás haciendo? Eso no está bien. Detente. Nosotros también tenemos que detenernos con Él. Amén. No debemos de ir a lugares donde Él no le agrada. Amén. Porque Él vive a esos lugares y nosotros vamos al lugar donde Él quiere que vayamos. Y ahí nos tenemos que parar. Si Él dice: aquí para. O sea, en otras palabras, hermano, como cuando marchamos, tenemos que caminar a su paso, con Él, a los pasos con Cristo Jesús. Amén. Ni adelantarse, ni atrasarse. Ir junto con Cristo, siempre guiados por el Señor, por el Espíritu Santo. Pero muchas veces, hermano, la gente termina cansada, trabajada, porque quiere hacer su propia voluntad. Pastor, pero si supiera lo que estoy pasando, sí, pero estás haciendo la voluntad de Dios también. Amén. Hay gente que se cansa, hermano, y se va a cansar porque no están queriendo llevar el yugo. Amén. Quieren hacer su propia voluntad. No quieren someterse a Cristo, si no la iglesia estuviera llena ya. ¿Sabía usted? Que aquí la iglesia estuviera llena. Los que se han apartado es porque no han querido someterse a Cristo, no al pastor, a nadie, a Cristo, porque a Cristo lo queremos, como le digo, nomás
como Salvador. Amén. Pero Él tiene que ser nuestro Señor. Y para ser nuestro Señor, vamos a tener que someternos a Cristo. Pero la desobediencia siempre al final sale cara. Es algo que cada quien va a pagar, porque desobedecer a Dios nunca será bueno. Siempre va a salir caro desobedecer a Cristo. Nunca será mejor, hermano, lejos de Cristo. Amén. Porque hemos doblegado nuestra cerviz al yugo. El Señor nos llama a ser obedientes. Amén. Lamentaciones capítulo 1, dice la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 1, versículo 14, dice así. Lamentaciones 1:14 dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarse. Versículo 14 de Lamentaciones. Qué tremendo, hermano. Amén. Dice que el yugo, pero de mi desobediencia, de no someterme a Dios, atado. Amén. Ha debilitado mis fuerzas. Y déjeme decirle algo: el Señor nos llama a que Él sea nuestro yugo. Amén. Amén. Que tomemos el yugo, a no ser desobedientes, a no endurecer nuestra cerviz y permitir que el Señor ponga su yugo de bendición sobre nuestra vida. Amén. Amén. Porque Él siempre va a querer bendecir al hombre, siempre lo va a hacer. Amén. Pero el descanso, hermano, depende de la mansedumbre de nuestro corazón. Aprender de mí, dice Él, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para nuestra alma. El descanso de nuestra vida, de eso depende, de la mansedumbre de nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Amén. De la docilidad, de la amabilidad de nosotros. Amén. Amén. Cristo viene, hermano, Amén. Gloria a Dios. como un fruto que nosotros lo tenemos en Gálatas 5, versículo 22 y 23. Dice que los frutos del Espíritu son paz, gozo, benignidad, mansedumbre, bondad, templanza. Todos estos son frutos que cuando nosotros aprendemos de Él, eso también se desarrolla en nosotros continuamente. Amén. Eso, hermano, que está, ese fruto es un fruto que viene de Cristo para nosotros. Amén, gloria a Dios. Nosotros podemos desarrollar también mansedumbre aprendiendo de Jesús. Por eso Él dice: aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y vas a hallar descanso para tu alma. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Entonces quiere decir que nosotros podemos desarrollar lo que está en nosotros, frutos espirituales. La mansedumbre, hermano, se puede hacer una realidad en cada uno de nosotros que estamos en comunión con el Espíritu Santo. Se desarrolla porque se desarrolla mientras estemos en comunión con el Espíritu Santo. Se va a desarrollar, hermano, la mansedumbre en usted. Hermano, es vivir en paz. Mansedumbre es eso, hermano. Lo podemos resumir en una palabra sencilla: vivir en paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Amén. Dentro de nosotros hay una paz interiormente. Amén. ¿Cuántos sienten la paz de Dios? Por eso dice que por nada estemos afanosos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:16,
que por nada estemos afanosos, sino en vez de afanarnos, vengamos y traigamos las peticiones delante de Dios en oración y ruego. Amén. Y súplica en el Espíritu. Y el resultado de ello es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que aún la familia no cristiana, cuando lo ve usted, dice: ¿cómo va a ser posible que este hermano esté así cuando está pasando una situación tan difícil? Es la paz de Dios, es la mansedumbre, es algo interno que se manifiesta externamente también. Amén. Amén. Eso viene de Cristo. Eso viene cuando el cristiano está aprendiendo de Él. Amén. Que en vez de estar afanado buscando otras cosas, viene y le trae a Dios sus peticiones en oración y ruego. ¿Y cuál es el resultado de ello? Que tiene una paz de mente y en sus emociones está tranquilo. Hay una tranquilidad. Lo contrario al que no tiene a Cristo. Lo contrario al que se ha apartado de Cristo, que cree que va a estar bien. No es cierto. Siempre llevará en él una intranquilidad, y más cuando conoció a Cristo. Más cuando conoció y experimentó la paz de Cristo. Como está alejado de Cristo, está alejado del lugar de descanso, va a estar intranquila su alma. Donde quiera que ande, va a haber intranquilidad. Puede sonreír que todo está bien, puede andar haciendo cosas que pareciera: oh, qué feliz está, pero está intranquilo, no tiene tranquilidad. Él cree que está disfrutando el pecado, él cree que está bien, pero hay una intranquilidad dentro de él, porque no ha aprendido lo que Jesús dice: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y entonces van a tener paz, descanso en su alma. Amén. Van a vivir en paz. Y vamos a tener que reconocer que nos cansamos por todos los conflictos que mantenemos con nuestros prójimos, por los pleitos, por las palabras que nos dijeron, por los comentarios que escuchamos. La gente que no ha aprendido de Cristo se va a cargar. Amén. Se va a cargar de enojo. Amén. Hasta llegar a abandonar, algunos abandonan el hogar, su familia. Es triste, hermano, casos de familias que un día siguieron a Cristo, pero se apartaron. Y es lo triste, que llegó el tiempo en que se desintegró el hogar, abandonaron el hogar, algunos su trabajo, el lugar donde vivían, y algunos tristemente se han llegado a quitar la vida. ¿Jesús quiere eso? No. Jesús dice: vengan a mí, están cansados verdaderamente, ya están cansados, yo los voy a hacer descansar. Y los que ya recibimos el descanso, ustedes que ya recibieron el descanso, ustedes que son criatura nueva en Cristo, aprendan de mí, porque yo no he terminado con ustedes. Cristo no ha terminado conmigo, con usted. Yo todavía necesito venir a ese lugar que siempre va a estar ahí, hermano. Siempre el lugar de descanso. Amén. Que cuando yo me esté cargando, venga y eche mis cargas sobre Él, y que Él me pueda sustentar. Amén. Porque estamos aprendiendo de Él. Un cristiano que quiere descansar debe aprender a ser manso como el Señor. Y eso, hermano, significa que a veces usted va a tener que pasar por alto la ofensa. Cuando lo ofendan, usted va a tener que pasar por alto la ofensa. Proverbios 19, versículo 11 dice así. Proverbios 19, 11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La honra de un cristiano
cristiano es cuando lo ofendan, pasar por alto, y usted la paz no se la van a robar. Y usted va a mantenerse con esa tranquilidad, porque usted está para hacer cesar los pleitos a través del poder de Cristo. Lo puede hacer. Usted puede parar los pleitos. Usted puede ser el instrumento que Dios va a usar para parar toda contienda, para parar todo pleito. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Dice así. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra de Dios: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Amén. Cuando venga el enemigo, el espíritu que quiere exaltarse contra ti, tú mantente firme. No dejes tu lugar, no digas ¿para qué voy a la iglesia si me hacen enojar? ¿Para qué hago esto? No, síguelo haciendo, porque el que te quiere sacar de la jugada es el diablo. Amén. Y a veces va a usar a tus amigos, tu familia, cualquier persona la va a usar para que tú dejes de perseverar. Mejor tu mansedumbre, mantente, aprende de Cristo, y esto va a hacer cesar grandes ofensas. Esa persona va a decir: con él no puedo, porque tiene algo especial, y ese es Cristo Jesús. En lugar de irnos y decir ya estuvo, en lugar de renunciar, de abandonar, ¿por qué mejor no aprendemos a ser mansos? Amén. Porque de ahí depende el descanso de nuestra humildad. Porque yo soy manso y humilde, dice, de corazón. Y quiero saber esta noche, hermano, porque hay algo muy importante que usted debe tomar en cuenta de aquí en adelante, hermano. La soberbia cansa, sí es cierto, pero la humildad trae descanso. Una persona que cae en soberbia, en orgullo, se cansa, vive cansado, ¿sí? Por más que aparente que está bien, hermano, vive cansado, el soberbio, el orgulloso, siempre tiene que demostrar que tiene la razón. Sabe que está mal, pero él quiere mostrar que tiene la razón. Amén. Siempre tiene que luchar por sobresalir sobre los demás. Siempre vive compitiendo con los demás para demostrar que es mejor. Siempre está buscando ser admirado, por no dejar que nadie les dé consejos. Comete muchos errores y sufre muchos fracasos porque no acepta consejos de nadie. Amén. Y por esa actitud, hermano, por humillar a los demás, siempre vive en constantes conflictos y tiene muchos enemigos. Amén. Pero esta noche nosotros tenemos a Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Nosotros podemos llevar el yugo del Señor, porque es fácil y ligera su carga, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, gloria a Dios. Den un aplauso a Cristo esta noche. Gracias, Señor. Gracias por nuestro Señor. Bendecimos tu nombre. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro.